El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, pero lo ha hecho por los pelos. Se ha quedado muy lejos del resultado que esperaba obtener cuando Alfonso Fernández Mañueco convocó los comicios. El gran ganador de la noche electoral ha sido Vox. Santiago Abascal ya ha avisado al Partido Popular de que tendrá que contar con su formación si pretende gobernar en Castilla y León. El gran derrotado ha sido el Partido Socialista, que se ha dejado 7 procuradores, mientras que Ciudadanos y Unidas Podemos también se han quedado por debajo del resultado que esperaban obtener. Todo lo contrario que los partidos de la España vaciada que se consolidan en las Cortes de Castilla y León. Desgranamos los resultados de las elecciones en Castilla y León con todo el equipo de Voz Populi y también hablamos del metaverso en la vivienda. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición especial de Barra Libre para desgranar los resultados de las elecciones en Castilla y León. Vamos a ir hablando con todos los redactores y con el adjunto al director que han cubierto estas elecciones. Y vamos a empezar primero con nuestro compañero Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, Jesús, vamos a hablar del Partido Popular para empezar. Victoria del PP, de Alfonso Fernández Mañueco, pero victoria por la mínima. Hay que decir una cosa, y es que nuestra encuesta del pasado lunes en Voz Populi ha clavado el resultado. 31 representantes, que es ganar por los pelos si tenemos en cuenta las expectativas al principio de la campaña. Absolutamente, al final es lo que comentábamos hace apenas unos días, que al PP se le está haciendo muy larga la campaña y que lo que querían era que se celebrara ya las elecciones para no seguir bajando en esa estimación de voto. Lo has comentado tú, nuestra encuesta le daba ya esos 31 escaños y es verdad que a finales de la semana pasada es lo que ya aspiraban, o sea, más de 30, esos 37 escaños en el principio de campaña, cuando se anunciaron las elecciones, eran ciencia ficción hace ya 2-3 semanas, luego empezó a ser ciencia ficción esos 35, esos 33, y al final era, bueno, elecciones y más de 30, porque si no igual ni conseguimos gobernar. Entonces, bueno, pues es verdad que es una victoria del Partido Popular, que logra 2 escaños más con respecto a 2019, y pues a ver ahora ese escenario postelectoral que se abre, cómo lo gestiona tanto Génova como Mañueco. Bueno, el escenario por lo pronto es bastante claro, lo vemos aquí en los resultados. Luego hablaremos con nuestra compañera Marina Lías del resultado de Vox, pero está claro que el futuro del PP pasa pues por un acuerdo con Vox si es que quiere gobernar en Castilla y León. Jesús, yo te pregunto, las consecuencias de una victoria electoral evidentemente siempre son positivas, pero en este caso no todas van a ser positivas para el PP. Absolutamente, al final el Partido Popular pasa antes de las elecciones gobernaba con 29 escaños propios más 12 de Ciudadanos, por decirlo así, y el escenario es muy parecido. Al final el Partido Popular tiene 31 y Vox 13, es decir, y no hay otra, digamos, otra combinación posible. Entonces el Partido Popular tiene que asumir un cambio de discurso. Veníamos de unas elecciones en la Comunidad de Madrid donde se consiguió un gobierno solitario de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo en Castilla y León era conseguir lo mismo y un poco también abrir ese posible escenario para las andaluzas y para las generales, con el objetivo de que Casado pudiera vender que quería gobernar en solitario. El discurso del Partido Popular va a tener que cambiar. Ya Mañueco ha dicho que se inicia un proceso de diálogo con los partidos políticos y bueno, pues es verdad que ahora el Partido Popular tiene que adaptarse a esta nueva realidad e intentar que no le penalice en exceso un pacto con Vox que no quería cuando convocó elecciones. Y luego le preguntaremos a Alberto Pérez Jiménez su opinión, pero te pregunto así a bote pronto, tú que cubres la información del Partido Popular, ¿cómo queda la cúpula? ¿Cómo quedan Pablo Casado, Teodoro García Egea? ¿Quedan reforzados o quedan tocados por este resultado? Bueno, lo que hemos podido hablar ya estas primeras horas después de conocerse los resultados, con la gente que hemos hablado coinciden en señalar que estas elecciones han sido precipitadas, que Génova corrió demasiado. Nos hablan que Pablo Casado tiene mucha prisa, digamos, por esas elecciones generales que considera la última oportunidad de llegar a la Moncloa echando a Pedro Sánchez, desalojando a Pedro Sánchez, y ha querido correr demasiado. Desde Castilla y León nos decían que había que esperar quizá la tramitación de presupuestos, que podían salir o no. Si no salen ya tienes la excusa de forzar esas elecciones, o marzo, que era cuando se podía volver a hacer una moción de censura.
han corrido quizá demasiado y es verdad que alguno ya empieza a pedir explicaciones a la cúpula, a Teodoro García Egea y a Pablo Casado. Jesús, te pregunto también por el Partido Socialista, el otro gran partido en Castilla y León que ganó las elecciones en 2019, no hay que olvidarlo, y vemos cómo pasa de 35 representantes a 28. En este caso también la derrota es importante para el PSOE. La derrota es muy importante para el Partido Socialista, que venían a las elecciones ganadas hace apenas 2 años, y es verdad que cuando se convocaron estos comicios, es verdad que las expectativas del Partido Popular eran muy elevadas y las del PSOE ya, desde que se convocaron las elecciones, parecía que el resultado no iba a ser bueno. Es verdad que en los últimos días, con ese retroceso del Partido Popular, hubo esperanzas en el Partido Socialista, pero la realidad indica que esa caída que muchos vaticinaban ya en diciembre pues ha confirmado. Bueno, Jesús Ortega, luego analizaremos bien estos resultados, pero por lo pronto, así a bote pronto, te agradezco tu información, tu análisis y tu trabajo a lo largo de toda la campaña electoral. Muchas gracias. Hemos hablado del Partido Popular, hemos hablado del Partido Socialista, la victoria en Castilla y León ha sido del PP, pero sin duda el gran ganador de esta noche electoral, de estos comicios, ha sido Vox, el partido de Santiago Abascal. Queremos hablar ahora con nuestra compañera que cubre la información de este partido, con Marina Lías. ¿Qué tal, Marina? Hola, ¿qué tal? A ver, Marina, lo habíamos visto a lo largo de esta campaña en los últimos días, cómo Vox iba ganando peso en las encuestas y finalmente se ha confirmado esa tendencia del único procurador que tenía hasta ahora en las Cortes de Castilla y León, pasa a tener 13, es el tercer partido con mayor representación. Así es, Alberto. Vox ha conseguido multiplicar por 13 el número de procuradores. Hace apenas 3 años tuvo tan solo 1 y ahora pues se plantan los 13 y con 17,6% en porcentaje de votos. Esta cifra hace que con los 31 que consigue el PP ya tienen esa mayoría absoluta, con lo cual se convierten en llave, ¿no?, para esa formación de gobierno en Castilla y León. Y bueno, pues este resultado ha mejorado incluso las expectativas de la propia formación, como ha asegurado el mismo Santiago Abascal. En Castilla y León se eligen 81 procuradores, la mayoría está en ese 41 y ambos suman 44, o sea, 3 más de los que se necesitan de esa mayoría, que ya si le sumamos el de por Ávila, en caso de que quieran apoyar a ese bloque de la derecha, pues serían 45, una victoria bastante más holgada que la que podría tener el bloque de la izquierda. Vox, que partía prácticamente de nada en Castilla y León, además a diferencia de otros territorios ha situado pues a un candidato muy poco conocido al frente de esta candidatura en Castilla y León, y al final lo que nos encontramos, Marina, es un resultado que lo que le hace a Vox es ser actor necesario y ser socio imprescindible para el Partido Popular, y lo ha dejado muy claro ya Santiago Abascal, a diferencia de otras comunidades autónomas en las que ha facilitado la investidura, ha apoyado desde fuera. En Castilla y León por primera vez ya sí o sí quiere estar dentro del gobierno. Sí, lo ha dejado bastante claro, ha sido un mensaje directo hacia el PP, una advertencia. Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León, eso es lo que ha dicho Abascal en cuanto ha sabido los resultados de estas elecciones. Hay que tener en cuenta que en las elecciones de Madrid Vox ya señalaba a la comunidad que ahora gobierna Isabel Díaz Ayuso como una región donde, bueno, pues podían tener esa posibilidad de ensayar un gobierno con el PP. No pudo ser porque la victoria de Ayuso fue muy holgada y Castilla y León pues podría servir para que se quitasen esa espina. Vox ha conseguido representación en 8 de las 9 provincias de Castilla y León, en la única que no es en Soria, donde Soria ya pues ha obtenido 3 escaños. Así que el mensaje de Abascal es bastante directo esta vez. Pues nada, ahora profundizaremos en breve cuáles son las consecuencias de estos resultados, de estas formaciones, sobre todo de esa futura relación entre el Partido Popular y Vox. Pero antes despedimos a nuestra compañera Marina Lías. Gracias por tu información de esta noche y por la información que has ido contando en Voz Populi a lo largo de toda esta campaña electoral. Gracias. Y seguimos desgranando los resultados de esta noche electoral. Dentro de unos minutos hablaremos con el adjunto al director, con Alberto Pérez Jiménez, para analizar todos estos resultados, pero antes queremos hablar también de los otros partidos que han obtenido representación en las Cortes de Castilla y León. Para ello contamos con nuestros compañeros Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? Y también con Borja Negrete. ¿Qué tal, Borja? Buenas, Alberto. Voy a empezar contigo, Javier. Vamos a hablar de Ciudadanos y de Podemos. Empezamos por el Partido Naranja, que por lo menos consigue
sobrevivir, aunque solamente saca un representante frente a lo que indicaban algunas encuestas, que le daban hasta 5 representantes en Castilla y León, de vicepresidente a solamente un representante. Sí, así es, se van a quedar sin poder formar el grupo parlamentario propio, que en las Cortes son al menos 5 escaños, y el golpe que sufre el partido de Inés Arrimadas en Castilla y León es importante, porque pasa de estar, como dices, pasa de estar en el gobierno a ser prácticamente irrelevante. Es cierto que consiguen un gran punto, que es el hecho de que van a poder estar en las Cortes de Castilla y León y tener esa visibilidad que aporta mediática el tener al menos un representante. Así que en ese sentido han logrado evitar lo que pasó en Madrid y contentos estarán. Javier, un procurador tiene Ciudadanos, un procurador consigue también Unidas Podemos. En este caso el resultado también está por debajo de lo esperado. La mayoría de las encuestas situaban entre 2 y 3 procuradores para la formación del candidato Pablo Fernández. El resultado está por debajo de lo esperado para Unidas Podemos también. Sí, así es, lo comentas muy bien, porque lo que ha sufrido Podemos es un problema de expectativas. Ellos han recibido un batacazo fuerte, porque como comentaban las encuestas incluso que tenían ellos internos, les daban hasta 5 escaños, era su principal objetivo, conseguir ese grupo parlamentario propio. No ha sido posible, se pegan un golpe fuerte, y esto además toca mucho a Yolanda Díaz, porque estas han sido las primeras elecciones en las que se han celebrado con Yolanda Díaz a los mandos de Unidas Podemos. Bueno, pues vemos los resultados de estos dos partidos nacionales, vemos cómo se han quedado por los pelos dentro de las Cortes de Castilla y León, todo lo contrario que los partidos, digamos, no sé si de la España vaciada o provincialistas, porque es verdad que no todos son realmente la España vaciada, Borja, pero antes tenían 2 procuradores, estos partidos más pequeños, y pasan de 2 a 7. Sí, la verdad es que para ellos ha sido una victoria importante estas elecciones. Yo creo que el caso más estandarte es el de Soria Ya, que se presenta por primera vez y ha pasado de no tener ningún representante a tener 3 procuradores en las Cortes, convirtiéndose en la principal fuerza de la circunscripción de Soria y teniendo más votos que la suma de PP y PSOE juntos. Pero es que también crece en diputados, bueno, crece en procuradores Unión del Pueblo Leonés, que tenía 1 y pasa ahora a tener 3, mientras que por Ávila mantiene al suyo, lo que hace pues eso, un total de 7 y un buen resultado en general para estos partidos regionalistas. Oye, Borja, uno de los grandes temas de esta campaña electoral ha sido la España vaciada. Vemos estos resultados muy importantes que han obtenido estos partidos. No sé si puede ser un poco el reflejo de lo que pueda pasar a nivel nacional, donde ya tenemos Teruel existe, algún partido más, pero no sé si esto crees que puede hacer que se incrementen esas fuerzas, digamos, más locales dentro del Parlamento. Sin duda, yo creo que lo que ha ocurrido en las elecciones de Castilla y León consolida esa tendencia a la que avanza España de parlamentos cantonalistas, donde los representantes de grupos regionales van a tener mucha fuerza, y que es un poco lo que ocurrió en las elecciones de 2019, cuando al final pues hemos llegado a tener un Congreso muy fragmentado, con un poder muy importante de Vox, pero también de esos pequeños partidos, y eso va a ser una realidad porque además es muy rentable electoralmente presentarse por una pequeña provincia, como es el caso de Soria Ya, por ejemplo, que tiene 3 veces menos votos que Ciudadanos y sin embargo triplica los procuradores que tiene. Bueno, pues la España vaciada, que ha sido uno de los temas de esta campaña en Castilla y León y que sin duda lo hemos visto a tenor de estos resultados, pues se seguirá hablando y mucho de esta nueva noción que ha irrumpido en política, lo vemos para quedarse al menos en estos próximos años. Javier Portillo, Borja Negrete, gran trabajo en estas semanas de pre-campaña y campaña electoral. Muchas gracias por vuestro análisis. Gracias a ti. Y el análisis de los resultados de las elecciones en Castilla y León corre a cargo del adjunto al director de Voz Populi, Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Una victoria del Partido Popular, pero por los pelos, que estará obligado a pactar con Vox y a gobernar con Vox, si es que quiere gobernar ahora en Castilla y León. Sí, ha sido una auténtica amarga victoria para Pablo Casado. Los estrategas de Génova, con Teo García Gea a la cabeza y como brazo torpe ejecutor el diputado Alberto Casero, habían planteado estas elecciones, este adelanto electoral, para, digamos, acercarse lo más posible a la mayoría absoluta, borrar de un plumazo a Ciudadanos y convertir a Vox en una mera muleta que le apoyara en la investidura. Y después de esta noche que tenemos, pues tenemos al PP, que apenas ha avanzado dos escaños, que ha perdido, creo que son 56.000 votos, y que se ha quedado en los mismos porcentajes que tenía en el 2019, ¿no? Y por el contrario,
pues ha creado un auténtico ganador, un verdadero ganador de esto, que es Vox. Vox ha pasado de un solo diputado a 13, ha tenido, creo que son 135.000 votos más y 12 puntos porcentuales, ¿no? Bueno, es una pírrica victoria la de Casado. Ellos lo venden como una victoria oficialmente, pero en los pasillos de Génova ya hay mucha gente diciendo que esto ha sido un auténtico desastre, y son muchos los que miran a Teo García Egea como principal responsable, y esta semana en el Comité Ejecutivo Nacional se le van a pedir cuentas. Bueno, la cuestión ahora es ver qué pasa en Castilla y León. ¿Tú crees que el Partido Popular va a aceptar, pactar y gobernar con Vox a corto plazo? Porque no hay que olvidar que hay otras elecciones también que tenemos por delante, las de Andalucía, y luego en algún momento también vistas a las elecciones generales. De momento nos podemos olvidar ya del adelanto electoral en Andalucía, todo el que se ha venido especulando en mayo, junio. Ahora mismo Juanma Moreno, en su despacho en la Junta, ya ha dicho a todos sus asesores que se olviden y que hasta después del verano no va a haber elecciones. Por lo tanto, no habrá adelanto, sino que se harán cuando toquen, y cuanto más lejos sea de este domingo, que ha supuesto para el PP, bueno, pues un varapalo, ¿no? Además, lo que menos le interesa a Juanma Moreno ahora mismo es que Vox entre en el gobierno en plena campaña de las andaluzas, con lo cual va a dejar hasta después del verano pasar esas elecciones e intentar que le contamine lo menos posible la entrada en el gobierno de Vox, que yo creo que es ineludible, porque ya lo ha dicho Santiago Abascal, ¿no? Tienen el derecho y el deber de gobernar, y esta vez no van a ser la mera muleta que decía antes. En el Partido Popular, ¿crees que en los próximos meses puede haber algún tipo de cambio en el organigrama, alguna cabeza que pueda incluso llegar a rodar, o el hecho de haber ganado, porque al final es una victoria, es suficiente como para mantener el tipo y seguir adelante con la estructura tal y como está ahora? Desde luego que Génova va a intentarlo, va a intentar que no haya cambios. Vamos a ver la intensidad de los críticos. De momento yo creo que para calmar a estos, sobre todo pues a Juanma Moreno, a Alberto Núñez Feijóo y sobre todo a Isabel Díaz Ayuso, tendrán que darle algo, y ese algo es el Congreso que quiere la presidenta madrileña, que sea ya. Tendrán que poner ese caramelo por delante, o si no la presión que van a hacer para exigir cuentas por este resultado va a ser muy fuerte. Bueno, y tenemos a Vox. Vox ha pasado de la irrelevancia en Castilla y León, de tener solamente un representante a tener 13, es una casi victoria por parte de Vox, que realmente irrumpe y con mucha fuerza en este territorio, más incluso que la fuerza que pueda tener en otros sitios. Bueno, va a ser la primera vez, posiblemente, que el partido de Santiago Abascal entre en un ejecutivo tan potente como el de Castilla y León. Vamos a ver qué es lo que exige. Se las va a hacer pasar canutas, como vulgarmente se dice, al PP. Muy probablemente tenga un par de consejerías, porque los 13 escaños que tienen son indispensables para el PP. Y bueno, va a ser la entrada de Vox en un ejecutivo. Vamos a ver cómo sale el experimento, porque desde luego antes Vox recibe mucho voto de castigo porque está fuera del sistema, por el cordón sanitario que le han hecho. Eso por un lado le perjudica, pero por otro le beneficia como la fuerza donde se refugian por la parte de la derecha todos los votos de castigo. En Podemos pasaba al revés, por la izquierda, cuando no estaban en ningún gobierno subían mucho y subían como la espuma porque recibían el voto de castigo. Cuando entraron en el gobierno han dejado de recibirlo. De hecho, lo hemos visto que hoy ha sido un fracaso también para Unidas Podemos, que ha perdido la mitad de la representación. Vamos a ver qué pasa con Vox cuando Vox entre de verdad, toque poder y tenga que gestionar. Y por último, el gran derrotado del Partido Socialista. Recordemos que aunque no gobernaba, era quien había ganado las elecciones en 2019. Este mal resultado del PSOE en Castilla y León es un poquito el reflejo, es sintomático de ese bajón que está pegando en la mayoría de las encuestas el Partido Socialista en España. Desde luego, los resultados del PSOE demuestran, por un lado, que en Castilla y León van a pasarse 40 años en la oposición, o sea que por muy mal que lo haya hecho el PP y por muy mal que haya sido la jugada, ellos no han sido capaces de capitalizar nada, han perdido 7 escaños y otros 100 y pico mil votos, pero también demuestra que el presidente del gobierno ya no tiene ningún tirón. Se ha implicado en el tramo final de la campaña para intentar movilizar a los votantes socialistas y no lo ha conseguido. ¿En qué basa su esperanza Moncloa y más concretamente Pedro Sánchez? Bueno, ellos creen que la entrada de Vox en el gobierno es su mejor campaña electoral, tanto para las andaluzas como para las generales, y en eso es donde van a esperar ellos que sean los errores de los demás los que al final le permitan la reelección. Una última cosa que quiero comentar contigo, Alberto, es
ese indicador, esa encuesta que habíamos publicado en Voz Populi el pasado lunes, que prácticamente ha clavado los resultados en Castilla y León, a diferencia de otras encuestas y sobre todo de la del CIS. Sí, el CIS vuelve a ser otra vez uno de los grandes derrotados en unas elecciones. Cada vez que hay convocatoria electoral acaba pasando lo mismo, hace el ridículo, y bueno, hemos demostrado con la empresa que tiene contratada Voz Populi, Amalgama Métrica, que el pasado lunes clavó los resultados del PP, dijo que iba a tener 31, han sido 31, clavó los resultados de Ciudadanos, el escaño, del PSOE dijo que iba a sacar 27, al final ha sacado 28, y de Vox dijo que iba a sacar 12 y iba a sacar 13, con lo cual, bueno, se demuestra que cuando se hacen bien las cosas, pues, y con muchos menos medios, con mucho menos gasto público, porque recordemos que nuestra encuesta era de 1.000 personas y la del CIS eran 7.000, el CIS, sin embargo, como siempre, se equivocaba, curiosamente, hasta 6 escaños a favor del PSOE, ¿no? Pero bueno, esto no es de extrañar entonces que los demóscopos de este país lleguen a hablar incluso de la prevaricación y el daño que está haciendo Tezanos a esta institución. Bueno, pues ahí está el análisis del adjunto al director de Voz Populi, de Alberto Pérez Jiménez, que pone el broche a esta edición especial de Barra Libre, en la que hemos analizado todo lo que ha pasado en Castilla y León en las últimas horas. Alberto Pérez Jiménez, muchísimas gracias por el análisis. Gracias a vosotros. Pero a modo de despedida, no todo van a ser elecciones en Castilla y León en esta edición de Barra Libre. También queremos hablar, como lo hacemos siempre todas las semanas, en nuestra sección de Mercado Inmobiliario con Joaquín Hernández, que nos va a explicar el metaverso inmobiliario, qué es, cómo empieza a existir en España. Aquí están sus explicaciones. Nosotros volveremos el martes con más contenidos. En los últimos días han comenzado a proliferar noticias que asocian el inmobiliario con el metaverso, e incluso el inmobiliario español con el metaverso. Lo cierto es que todavía no tenemos cifras del mercado español, pero sí tenemos cifras de lo que es el mercado inmobiliario a nivel mundial. Y la realidad es que se trata de un segmento de negocio muy incipiente todavía, pero que va francamente al alza. El dato es de unos 500 millones de dólares de negocio para el año 2021 y se espera que esa cifra escale hasta los 1.000 millones en 2022. Hay una proyección de crecimiento del 31% promedio de aquí a 2028. Pero hay que recordar que todas estas cifras no suponen siquiera el 0,1% de la inversión inmobiliaria en el mundo real. En España no tenemos todavía una radiografía de lo que es el inmobiliario en el metaverso, como la tenemos a nivel mundial, con esas cifras de 500 millones de dólares para 2021, 1.000 millones de dólares para 2022. Pero lo que sí tenemos son ejemplos que son quizá muy sugerentes de por dónde pueden ir los tiros en este segmento inédito e incipiente. En el caso del Granada, en Granada ya han empezado a circular noticias de un usuario de un metaverso en 2D que se hizo con parte de la Alhambra por unos 60 euros. Aunque es un valor puramente especulativo porque ese metaverso no va a ser de realidad virtual pura hasta por lo menos 2023. Luego tenemos el caso de una promotora inmobiliaria que ha invertido unos 200.000 euros entre suelo y desarrollo de inmuebles virtuales en un metaverso en 3D que buscarían replicar una promoción real por valor de 50 millones de euros. Finalmente tenemos el caso de una empresa incipiente, Utopion, que ha desarrollado un metaverso con 1 millar de inmuebles por valor de entre 2.000 y 20.000 euros. En el caso de la gran empresa española a nivel inmobiliario, lo que por ahora domina es la sensación de cautela respecto al valor que pueda tener el inmobiliario en el metaverso o en cada una de las diferentes plataformas de metaverso que existen. Sí que hay igualmente iniciativas de prueba, primeras aproximaciones, como es el caso de Metrobasesa, que ha firmado una alianza con Datacasas para empezar a comercializar viviendas reales a través de un metaverso. Luego tenemos el caso de Carrefour, que ya ha empezado a ensayar con supermercados virtuales, también incluso para el mercado español. Pero lo cierto es que en el caso de empresas como Idealista, como AEDAS, otra de las grandes promotoras españolas, realmente lo que hay es una sensación de cautela. Todavía están estudiando muy bien si realmente este mercado vale la pena o no, y probablemente el Rubicón esté al cabo de este 2022 o principios de 2023.